año 586 a.C. La ciudad de Jerusalén arde, no metafóricamente, literalmente. Las llamas devoran el templo de Salomón, esa estructura magnífica que tardó 7 años en construirse y que había sido el corazón espiritual de Israel durante 400 años. El ejército babilónico, liderado por Nabucodonosor, no deja piedra sobre piedra. Los gritos llenan las calles, familias arrancadas de sus hogares, sacerdotes ejecutados en el templo mientras intentan proteger los objetos sagrados, niños separados de sus padres. Los muros que protegían la ciudad de David, muros que habían resistido ejércitos durante siglos, ahora son escombros humeantes. Y lo peor no es la destrucción física, lo peor es la pregunta que quema más que el fuego. ¿Dónde está Dios? Porque no se suponía que esto pasara. Dios había prometido, había jurado que la casa de David nunca perdería el trono, que Jerusalén era su ciudad elegida, que el templo era su morada eterna. Salmo 132, versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Para siempre. El templo está en cenizas. Su reposo, la ciudad es un cementerio. Su habitación, los babilonios están orinando sobre los altares sagrados. Las promesas de Dios parecen no solo rotas, parecen mentiras. Y aquí está lo que hace esta historia tan relevante para ti. Porque hay un momento en la vida de casi todo creyente donde las promesas de Dios y la realidad que enfrentas no solo no coinciden, directamente se contradicen. Donde todo lo que creías que Dios había dicho se ve aplastado por lo que estás viviendo. Dios dijo que te cuidaría, pero perdiste tu trabajo. Dijo que sanaría, pero el diagnóstico es terminal. Dijo que restauraría tu familia, pero firmaste los papeles de divorcio. Dijo que proveería, pero la cuenta bancaria llegó a cero. Y en ese momento la pregunta que arde en tu pecho es la misma que ardía en Jerusalén. ¿Acaso Dios mintió? ¿O simplemente no le importó lo suficiente? Pero aquí está lo que Israel no podía ver en medio del humo y las cenizas. Aquí está lo que tú no puedes ver en medio de tu crisis. La fidelidad de Dios no se mide por lo que evita, se mide por lo que cumple. Y a veces, escucha esto cuidadosamente, a veces Dios tiene que permitir que todo colapse para cumplir una promesa más grande que la que estabas esperando. Si esta historia de la fidelidad de Dios en medio del colapso total está tocando algo en tu crisis actual, dale like ahora, no por mí, como tu declaración de que confiarás en su fidelidad aunque no entiendas su timing. 70 años después de Jerusalén caer, algo imposible sucedió. Algo que ninguna nación conquistada en la historia antigua jamás logró. Y ese algo reveló una verdad sobre la fidelidad de Dios que necesitas escuchar hoy. Tu crisis no cancela las promesas de Dios, la activa. Pero para entender cómo, necesitas ver lo que estaba pasando en el nivel que los ojos humanos no podían percibir. Porque mientras el templo ardía en la tierra, algo se estaba escribiendo en el cielo. Y esa escritura determinaría no solo el destino de Israel, sino el destino del mundo entero. Pero retrocedamos 100 años antes del fuego, año 697 a.C., un joven llamado Daniel, probablemente de 14 o 15 años, de la familia real de Judá, es arrancado de su hogar en la primera ola de deportaciones babilónicas. Su mundo colapsa antes de que Jerusalén siquiera caiga. Daniel es entrenado para servir en el palacio de Nabucodonosor. Le cambian el nombre, le prohíben su religión, le ofrecen comida que violaría las leyes de Dios, y aquí está el primer test de fidelidad. No de la fidelidad de Daniel hacia Dios, sino de la fidelidad de Dios hacia Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 8 al 9.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Lo ves? Daniel fue fiel en su crisis, pero fue la fidelidad de Dios la que puso gracia en el corazón del captor. Porque aquí está la verdad que cambia todo. La fidelidad de Dios no es reactiva a la tuya, es la base de tu tuya. Avanzamos 70 años. Jerusalén ya cayó décadas atrás. El templo es historia. Israel está esparcido. Y Daniel, ahora un anciano de más de 80 años, sirve en el tercer imperio que ha visto en su vida. Primero Babilonia, luego Media, ahora Persia bajo el rey Darío. Y aquí está donde la historia se pone imposiblemente buena. Daniel capítulo 9. Daniel está leyendo los rollos del profeta Jeremías, uno de los pocos textos sagrados que sobrevivieron la destrucción, y lee algo que le detiene el corazón. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a la tierra de los caldeos. Daniel hace la cuenta. Han pasado 68 años desde que Jerusalén cayó. Quedan 2 años para que se cumpla la profecía. 2 años para que las promesas de Dios, todas esas promesas que parecían muertas, resuciten. Y aquí está lo que Daniel entiende que la mayoría perdemos. Dios no abandonó las promesas durante los 70 años. Estaba cumpliendo un propósito más profundo para cumplir las promesas a un nivel mayor. Porque mira lo que pasó en esos 70 años de abandono. Israel, que por 500 años había sido incapaz de dejar la idolatría, la razón por la que Dios permitió el exilio en el primer lugar, fue completamente curado. Después del exilio babilónico, Israel nunca volvió a adorar ídolos. ¡Nunca! La crisis que parecía destrucción fue cirugía divina. El templo que cayó fue el templo donde se sacrificaban animales. Pero en el exilio, sin templo, sin sacrificios, sin tierra, los judíos desarrollaron la sinagoga, desarrollaron la oración comunitaria, desarrollaron una relación con Dios que no dependía de un edificio. Y esa estructura, nacida en la crisis, eventualmente se convertiría en el modelo para las iglesias cristianas que llevarían el evangelio a todo el mundo. Las promesas no fueron canceladas, fueron expandidas, profundizadas, multiplicadas, pero solo después de que todo lo superficial fuera quemado. Lamentaciones capítulo 3. Jeremías, el profeta que vio la destrucción, que lloró sobre las ruinas, escribe estas palabras en medio del colapso total, versículos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Lo ves? En medio de las ruinas, mientras el templo aún humea, mientras las familias todavía lloran a sus muertos, el profeta declara: grande es tu fidelidad. No fue grande, no esperamos que vuelva a ser grande, es grande, presente, activo, incluso, especialmente, en la crisis. Porque la fidelidad de Dios no se mide por lo que evita que sufras, se mide por lo que garantiza que se cumpla. Y a veces el cumplimiento requiere un colapso primero. Requiere que lo que está construido sobre fundamento débil caiga para que lo eterno pueda construirse sobre roca sólida. Tu crisis no es evidencia de que Dios te abandonó. Es evidencia de que algo más grande está en proceso. Algo que tus ojos actuales no pueden ver, pero que tu fe puede sostener. Año 538 a.C., exactamente 70 años después de la primera deportación, el rey persa Ciro emite un decreto imposible. Los judíos pueden regresar a Jerusalén, pueden reconstruir el templo, pueden restaurar la ciudad, y no solo eso, el imperio persa pagará por la reconstrucción. Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3 registran las palabras exactas del decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. Un rey pagano declara que el Dios de Israel le dio su imperio, y usa ese imperio para cumplir las promesas que parecían muertas. Esto es fidelidad. No es ausencia de crisis, es presencia en la crisis y cumplimiento después de ella. Es Dios diciendo: yo no abandoné mis promesas. Estaba preparando un cumplimiento más grande del que podías imaginar, y tu colapso no fue tu ende, fue tu preparación.
Isaías 45, versículos 1 al 3, escrito 150 años antes de que Ciro naciera, Dios lo llama por nombre y profetiza exactamente esto. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Tu crisis tiene nombre, tu colapso tiene fecha de caducidad, tu dolor tiene propósito. No porque seas especial, porque el Dios que te hizo la promesa es fiel, y su fidelidad no depende de que entiendas el proceso, solo requiere que confíes en su carácter. La fidelidad de Dios en tiempos de crisis no es que evite la crisis, es la usa, la redime, la transforma. Y cuando el humo se disperse y mires atrás, verás que incluso en los momentos cuando jurabas que te había abandonado, estaba escribiendo una historia más grande que tu sufrimiento. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No dice porque fuerte eres tú, dice porque fiel es Él. Tu fortaleza vacilará, tu fe temblará, tus circunstancias colapsarán, pero la fidelidad de Dios permanece, inamovible, inquebrantable, eterna. Y cuando todo termine, cuando mires el templo reconstruido sobre las cenizas del antiguo, entenderás, el colapso no fue el fin de las promesas, fue el preludio de un cumplimiento más glorioso. Daniel esperó 70 años para ver el cumplimiento. Tú puedes no tener que esperar tanto, pero mientras esperas necesitas recordatorios constantes de que Dios es fiel. Suscríbete a este canal. Cada semana compartimos historias bíblicas y enseñanzas diseñadas para fortalecer tu fe cuando todo colapsa. Activa la campanita. No camines solo en tu exilio. Y si hay algo en tu corazón que necesitas soltar, los comentarios son un espacio seguro. Si llegaste hasta el final del video, te invito a suscribirte, darle me gusta al video, dejar tu amén en la cajita de comentarios y compartirle a la personita que consideres que necesita escucharlo porque el cielo quiere hablar con todos nosotros.